Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a arrancar con el quinto y último capítulo de Calibán y la Bruja, que se llama Colonización y Cristianismo, Calibán y las Brujas en el Nuevo Mundo. Y lo que hace Silvia Federici en este capítulo es hablar de cómo se desarrolló la caza de brujas en América durante la conquista y cómo esto también transformó la caza de brujas en Europa. Así que lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de la conquista. Como ya sabemos, Colón llega a las Bahamas, en el Caribe, en 1492, entra en contacto con sus habitantes y lo primero que surge entonces es que eran seres que no tenían cultura ni lenguaje. Colón estaba buscando oro y todo el tiempo les preguntaba por eso y en sus diarios anota cosas como me dijeron esto, pero lo que me quisieron decir en realidad fue esto otro. Y también surge esta idea del buen salvaje, como este ser que vivía en un estado idílico, en armonía con la naturaleza, y justamente por eso no tenía cultura. Esta imagen surge porque cuando los nativos ven las espadas, las toman del filo y se cortan. Entonces Colón dice, no conocen la guerra. Por supuesto que conocían la guerra, lo que no conocían era el acero y este tipo de armas, ¿no? Pero esto también contribuye a esta idea del buen salvaje que no tenía cultura porque vivía en armonía con la naturaleza. Sin embargo, esta mirada no ayudó ni un poquito para que los europeos tuvieran compasión, los arrasaron igual. Pero ya en su segundo viaje, Colón llega y descubre que el fuerte que habían dejado estaba completamente destruido y las personas muertas. Entonces, en contraposición al buen salvaje o taíno, aparece la imagen del caníbal, como el salvaje que sí conocía la guerra y, digamos, esa es toda la cultura que tiene. Esta, por supuesto, es una mirada completamente eurocentrista. ¿En qué consiste el eurocentrismo? En creer que la única cultura válida es la europea. Entonces, estos seres que no medían la naturaleza en términos capitalistas y mecanicistas, bueno, no es que tienen otra cultura, es que no tienen cultura, ¿no es cierto? En 1519, Hernán Cortés llega a Yucatán, comienza la conquista del Imperio Azteca que termina en 1521 con la caída de Tecnotitlán. La conquista del Imperio Inca o el Tahuantinsuyo arranca en 1532 con Francisco Pizarro y duró unos 40 años. Y dice Silvia Federici que con las conquistas de estos dos imperios lo que hubo ante todo fue la imposición de una reestructuración de las relaciones desde una forma capitalista y que por supuesto esto tuvo resistencia sobre todo entre las mujeres porque eran quienes más perdían con esto. Y dice Silvia Federici entonces que hay patrones que se repiten en el inicio del capitalismo en Europa y en la conquista de América, como es la expulsión forzosa de poblaciones de sus tierras, el empobrecimiento a gran escala y estas campañas de cristianización masiva que lo que hicieron fue destruir los lazos comunales. Es decir, que esto lo que nos muestra es el carácter estructural de la violencia del capitalismo, ¿no es cierto? Este capítulo arranca con dos epígrafes, es decir, dos fragmentos de dos cronistas de la conquista que son Felipe Guamán Poma de Ayala y Girolamo Benzoni. Y estos dos fragmentos que nos trae Silvia Federici dan cuenta un poco de la mirada que tenían los colonizados sobre los europeos y del registro de la extrema crueldad con la que estaban llevando adelante la conquista. Es decir, que muy a contrapelo de lo que nos cuenta la historia oficial, como que el único cronista que habló en contra de la crueldad de estas prácticas fue Bartolomé de las Casas, bueno, acá lo que vemos es que hubo otras voces también, por supuesto siempre en minoría, pero es decir, había una posibilidad intelectual entonces de pensar esto de otra forma. Por supuesto que hubo un consenso muy generalizado que justificaba todas estas prácticas tan crueles. Por ejemplo, uno de los argumentos que más se usaba era el que da el mismo Colón cuando dice que para los nativos, como ellos no tenían la verdadera religión y eran pecadores, ser esclavizados por los europeos, entonces era un progreso porque era empezar a estar en contacto con la verdadera religión y así iniciar el camino de salvar su alma.
Por eso es muy importante acá que traigamos la voz de un pensador italiano que se llamaba Antonio Gramsci y que es lo que empieza a pensar en la década del 40, más o menos en Italia, es el rol de los intelectuales, es decir, de estas personas cuyo capital son sus ideas, su palabra, su pluma y cómo se comportan estos intelectuales. Entonces, Gramsci nos habla de que hay intelectuales orgánicos que ponen su pluma al servicio de los intereses de la clase que representan o con la que se sienten identificados, por supuesto, la clase dominante, y que también hay intelectuales revolucionarios que son capaces de ir en contra de la clase a la que pertenecen y de hablar por aquellos que están siendo excluidos y que no tienen voz. Entonces, lo que vemos es que la conquista tuvo una enorme cantidad de intelectuales orgánicos, básicamente provistos por la Iglesia, pero que también tuvo otro tipo de intelectuales. Y estas ideas que sembraron los intelectuales orgánicos justificando la conquista son ideas recurrentes después a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1845, el periodo previo a que Argentina arrasara con los territorios que van desde la región pampeana hasta Tierra del Fuego y por supuesto con todas sus poblaciones, que es lo que después logra su máximo momento con la conquista del desierto con Roca, es decir, previo a ese momento, Sarmiento escribe Facundo, civilización y barbarie, y como ya no se trataba de iniciar una conquista, sino en todo caso de expandirla, ya no le eran necesarias estas justificaciones del tipo paternalista, de estamos haciendo el bien porque estamos salvando su alma, y ya directamente dice: las poblaciones nativas son completamente salvajes, no hay forma de integrarlas a la cultura, porque la única cultura verdadera es la europea y en este caso también la estadounidense, y por lo tanto lo mejor que se puede hacer es arrasar con estos pueblos. Es decir, que me parecía muy importante detenernos en estos epígrafes, en estas voces disidentes que trae Silvia Federici, porque básicamente lo que nos está mostrando Silvia Federici es lo que dice la canción de Lito Nebbia, que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Bien, algo muy importante es que los europeos cuando llegan a América, entonces se encuentran con estos rituales canibalísticos. Y esto les produce como un horror enorme y empieza toda una campaña, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, cuando ya la idea del buen salvaje ya no corría tanto. Europa se llena de grabados con círculos de caníbales comiéndose algo así como un asadito, pero con restos humanos, claramente restos de personas blancas y de niños también. Esto, por supuesto, contribuye a generar toda esta idea de que estas prácticas crueles estaban muy bien, había que llevarlas adelante porque eran salvajes. Al principio de la conquista todavía estaba fuerte esta idea del buen salvaje con quien se podía tener algún tipo de diálogo, por supuesto siempre desde la subordinación, y entonces empieza toda una campaña masiva de cristianización, sobre todo también porque había que sostener este justificativo que daba la Iglesia de salvar sus almas. Entonces empiezan las campañas masivas de bautismos, los obligaban a ir a misa, les imponen el uso de vestimenta obligatorio porque ellos veían con horror y como un salvajismo total que los nativos andaban desnudos, también sus prácticas de sodomía, y empiezan como a tratar de corregir estas conductas. Pensemos, por ejemplo, que a las personas que hoy en día llamamos travestis, en este momento no existía este concepto y no los miraban de esa forma, las arrojaban vivas a los perros. Todas estas campañas entonces donde se intenta cristianizar a los nativos sirvieron, por supuesto, para justificar la crueldad. De hecho, en 1508 la corona española recibió la bendición papal. Pero ya para 1536 llega la Santa Inquisición a América y empiezan un montón de juicios a líderes políticos y religiosos, sobre todo en México, por ejemplo, lo podemos ver con el padre franciscano Juan de Zumárraga, donde murieron
muchísimas personas y muchísimos quedaron completamente destruidos a nivel psíquico por todas las torturas y los castigos y las humillaciones que sufrieron. Por lo tanto, dice Silvia Federici que cuando Colón llega a América, todavía la caza de brujas no era una práctica de masas, pero era muy común ya para las sociedades europeas esto de perseguir poblaciones enteras, como los musulmanes y los judíos, con la idea de que eran adoradores del diablo, y también a líderes políticos. Lo que había en Europa era una sociedad persecutoria sustentada por la intolerancia cristiana y el militarismo de la época. Y por lo tanto, cada población que invadían para sojuzgar y someter, la veían con el modelo etnográfico de el caníbal, el adorador del diablo, el bárbaro y las razas monstruosas. Esto, por supuesto, para que encajara con su visión de que entonces ellos eran los buenos porque estaban llevando la verdadera religión. Así como hoy en día, y desde hace mucho tiempo, Estados Unidos invade otros pueblos con la excusa de llevar la democracia. Por lo tanto, esto también como parte del silenciamiento que tuvo la caza de brujas durante la historia, siempre se creyó que la caza de brujas era un fenómeno puramente europeo, pero hoy se empieza a admitir que la acusación principal que pesaba sobre las brujas, esto de adorar al diablo, tuvo muchísima importancia durante la conquista de América, y entonces esta caza de brujas que se llevó en América fue una estrategia deliberada para infundir terror, para destruir las relaciones comunales y destruir los posibles focos de resistencia, y también una estrategia de cercamiento no solo de territorios, sino también de cuerpos y de relaciones. Pero, dice Silvia Federici, si los nativos pudieron sostener sus vínculos con sus religiones locales, con la naturaleza y con sus costumbres, fue sobre todo gracias a las mujeres y a las distintas estrategias de resistencia que fueron desarrollando y de las que vamos a hablar con más detenimiento en la parte 2 de este capítulo, pero podemos ir adelantando que, por ejemplo, las mujeres se negaban a ir a misa, aconsejaban no tener ningún elemento cristiano como rosarios, incluso aconsejaban no usar la vestimenta española ni tampoco los nombres que los españoles les habían puesto, y preparaban a las personas cuando eran llamadas para confesar ante los tribunales de la Santa Inquisición o de las cortes locales. Les decían lo que tenían que decir como para poder salir más o menos ilesos. Entonces, este modelo etnográfico que tenían los europeos, donde siempre las razas no europeas eran vistas de manera bestial, por supuesto que se aplica en América, pero además a los nativos americanos los veían, con esto justamente de que no tenían cultura, los veían como cercanos a lo animal, listos para ser usados como bestias de carga. De hecho, en su cuarto viaje, entre 1502 y 1504, cuando Colón nunca encontró oro y tenía que seguir buscando justificativos para toda la plata que la corona estaba poniendo en sus viajes, dice que llegó al paraíso terrenal, ese lugar de donde Adán y Eva fueron expulsados, que quedaba en Venezuela por el río Orinoco y que tenía forma de seno de mujer. Y esto también contribuye a esta idea europea que representaba a América como una mujer desnuda y deseosa de que vinieran los europeos a tomar de ella todo lo que quisieran. De hecho, en Europa empiezan a circular muchísimos grabados que representaban a América de esta forma. El tema de los rituales canibalísticos, de los sacrificios humanos, produce muchísimo rechazo entre los europeos, pero dice Silvia Federici que en realidad no eran muy distintos de muchas de las prácticas médicas que estaban proponiendo los médicos varones titulados en esta época. Recordemos que estos médicos recibidos en las universidades
de las iglesias empiezan a poder avanzar gracias a que empiezan a sacar del medio a las brujas, a las mujeres que curaban con medicinas y con elementos de la naturaleza, con la quema de brujas. Así es como empieza a avanzar esta medicina patriarcal que proponía también muchas prácticas que podríamos ver como bastante caníbales. Por ejemplo, recomendaban el consumo de agua de momias, que era un agua en el que se habían remojado restos humanos o sangre. Por ejemplo, para la epilepsia recomendaban beber sangre de alguien que había muerto de manera violenta, como por ejemplo la orca. Y Barbara Ehrenreich y Drake English, las autoras de Brujas, Parteras y Enfermeras, nos dicen que estos médicos varones titulados básicamente lo que proponían para cualquier tipo de dolencias eran terribles sangrías que en general terminaban matando al paciente, pero estaban cubiertos, porque si sus tratamientos salían mal es porque habían sido hechizados por una bruja. Es decir, ellos siempre estaban salvados por este halo de verdad que da la ciencia, incluso hasta el día de hoy. Por eso, dice Silvia Federici, que entonces este espanto que produjeron los rituales canibalísticos y que sirvió para justificar todavía más la violencia con la que sometieron a los pueblos acá en América, no fue tanto un horror, digamos, por las prácticas en sí, sino una respuesta inherente de la colonización que siempre necesita denigrar a aquel a quien está sometiendo, porque no se puede someter a un igual. Por eso, cuando las epidemias que trajeron los europeos empezaron a arrasar a las poblaciones nativas, básicamente porque no tenían anticuerpos para estas pestes nuevas, como por ejemplo el sarampión, nunca se hicieron cargo de que eran pestes que habían traído ellos. Siempre las vieron como un castigo divino que estaba ejecutando Dios en respuesta a todas estas conductas tan pecaminosas y tan salvajes de estas poblaciones, y de vuelta entonces la solución era adherir a la religión oficial y verdadera, a la única posible que iba a salvar sus almas, es decir, la cristiana. Esto lo que nos está mostrando, entonces, una vez más, es que la conquista tuvo muchísimos intelectuales orgánicos a su servicio. De hecho, gran parte de los debates de la época era si los nativos eran seres humanos o animales o demonios, basándose sobre todo en la teoría de la esclavitud natural de Aristóteles. Por eso vamos a cerrar la primera parte del capítulo 5 de Calibán y la Bruja con una frase de los Redonditos de Ricota diciendo: todo preso es político. Nos reencontramos en la parte 2 del capítulo 5 de Calibán y la Bruja. Yo soy Luciana Martín. Esto es Psychorax, Literaturas Feministas. Así lo encuentran en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube.